tiempo ha pasado desde cuando caminé en esa vida oscura, como tú le dices. Yo diría que algunos 15 años más o menos. No lo tengo presente porque nunca me pongo a contar eso de tiempo. Mi nombre es Bolívar Ruiz. Mis orígenes. Yo nací, mi madre me cuenta que nací en la maternidad de Lomina, pero desde que tengo uso de razón, mi padre nos llevó a un municipio de San Pedro de Macorís llamado San José de los Llanos. ¿A qué me dedico? Actualmente yo soy chofer diplomático y escolta a la vez. Mi filosofía de vida sobre el pecado. Yo pienso que el pecado es pecado por la intención que tú lo cometes. Me explico. Si tú planificas algo y ese algo es malo, es pecado. Pero cuando tú haces algo malo sin estar planificándolo, no es pecado. Dios come corazones. Eso está claro. Mi educación. Te digo que desde que tengo uso de razón, aprendí a temprana edad que la confianza que la familia te da es porque estás esperando lo mejor de ti. Y yo desde entonces me dediqué a estudiar el comportamiento humano, el comportamiento de todos mis compañeros de la escuela. Cuando viene a ver, cuando viene a ver, yo no captaba nada de la escuela y simplemente me enfocaba en el comportamiento de mis compañeros y lo que yo hacía mal yo lo hacía bien y lo que yo hacía bien yo lo hacía bien también. Real. Cuando yo era adolescente, sí tenía un amigo que compartía el mismo estilo de vida que yo. Quizás yo tenía más tiempo, eh, vamos a decir que con ciertos conocimientos, pero sí tenía un amigo que hacía lo mismo. ¿Cómo manejaba eso? Para mí era natural, natural siempre, siempre con los pies sobre la tierra. Una vida normal de un muchacho adolescente, una vida normal, quizás con más conocimiento, quizás con más mundo, quizás una forma de pensar distinta a los muchachos de mi edad, pero, pero normal. ¿Cómo me sentía cuando iba a lugares que los muchachos de mi edad no podían entrar a esos lugares? Quizás eh, en ese momento me sentía con un poquito de, si se puede decir ego, no sé la palabra exacta, pero distinto, pero siempre tuve claro que me dejaban entrar porque iba a gastar algo de dinero. Y si mi compañero o amigos de la misma edad no lo dejaban entrar era porque no iban a consumir nada en el centro nocturno, porque el único lugar que yo iba que no dejaban entrar muchachos de mi edad era un centro nocturno como discoteca. ¿Cómo me sentía al tener más dinero que mi compañero en ese mismo momento? No me sentía superior a ellos.
real. No me sentía superior a ellos porque recuerdo que de una u otra forma yo siempre buscaba la forma de compartir lo que conseguía. Yo no sabía jugar basquetbol y yo me ponía a apostar dinero con un muchacho que toda su vida ha jugado basquetbol para que él me ganara mi dinero. O sea, y siempre me lo ganaba. A veces yo creo que ese muchacho apostaba conmigo sin tener dinero y decía que sí, de la boca para afuera, y al final me ganaba y se llevaba, no sé, en ese entonces 7, 8, 9 mil pesos para su casa y me sacaba la lengua. Hoy en día somos buenos amigos y anda conmigo para arriba y para abajo. ¿Qué tanto dinero gasté en la calle a mi poca edad? No sé, es que al pasar tanto tiempo, no sé, yo en una noche se puede decir que gasté 15 años atrás, no sé, 25.000 pesos, no sé, no sé, es que yo no tenía un estimado real. El dinero entraba fácil, real, pero en ese momento no pensaba guardar dinero porque el respeto era tan grande a mis padres que entendía que ese dinero ellos no lo podían ni ver, y yo lo que hacía era que lo gastaba en la calle, lo regalaba, yo ayudaba, yo a veces me iba para un campito y hacía compras y regalaba, o sea, de una u otra forma hacía todo lo que puede hacer una persona con cierto poder adquisitivo, con cierto pesito en los bolsillos. Nunca hice nada malo, nunca hice maldad, pero nunca permití que mis padres vieran eh, un dinero de esa forma. Nada más el que mi padre me daba para ir para el liceo, que me daba suficiente también, me daba muy bien. Las ayudas que yo hacía, yo, yo las hacía de corazón, real. Me hacía sentir bien. Siempre eh, he pensado así. Como te dije, desde que tengo uso de razón, estudio el comportamiento humano. Yo estudié a mi papá. Mi padre es una persona con muchos defectos, con muchos, como todo el mundo, pero la parte que yo más admiraba de mi padre era que mi padre ayudaba a muchas personas sin esperar nada a cambio, porque mi padre me llevaba para un campo, metido siempre, todos los fines de semana, y yo veía que mi padre era muy bueno con las personas, muy bueno. Entonces yo aprendí eso y me gustaba, me sentía bien mirando eso y me sentía bien haciéndolo. El producto tenía y tiene mucha demanda, es real. Eh, y mientras pase el tiempo va a tener mucho más demanda, real. Pero nunca me dio curiosidad. Me explico por qué. Eso de decir droga es como cuando tu madre te decía cuando niño, no te mojes en la lluvia. O sea, todavía yo tengo 32 años y cuando veo la lluvia caer y me cae, yo busco un lugar donde no mojarme. Porque recuerdo cuando mi madre me decía, no te mojes porque te va a dar gripe. Entonces cuando tú escuchas la palabra droga, eso es como un signo de peligro. O sea, real, eso es peligro por todos los lados. Yo nunca sentí curiosidad. Muy buena pregunta. Yo pensé en el daño que le hacía a las personas, pero con inmadurez. Así hay cosas, sin justificarme, quizás lo pensé, pero con inmadurez. No lo pensé con profundidad. Y de verdad, muchos amigos de mi infancia hoy en día sí cayeron en droga. Nunca, nunca mezclé.
nunca mezclé la amistades con lo que yo hacía, o sea, nunca le brindé nada ilícito a un amigo mío, nunca. Que si yo nunca pensé en las consecuencias legales que eso me podía traer. Eh, es que prácticamente yo era un muchacho, para mí todo eso era natural, todo fluía natural en cuanto a mí, o sea, yo salía normal, no tenía ningún pánico, no sentía que me perseguían, porque yo era simplemente un muchacho que estaba con personas grandes que hacían ciertas cosas y me daban ciertos privilegios, no más. Yo siempre pensé que mi familia, si se daba cuenta de, de mis pasos, se iba a sentir muy mal. Como te dije anteriormente, por eso traté de que nunca viera ni un peso, pero ni un peso de eso. Mi madre siempre estuvo ciega. A mi padre le llegaban chismes porque, como te dije, es un pueblo, es un campo. Y le llegaban chismes de que me vieron regalando, qué sé yo, cuántas cajas de cerveza, que regalando aquí, que regalando allí. Y cuando mi padre le hacía el comentario a mi madre lo que le decía a mi padre que si estaba loco. ¿Me entiendes? Entre ellos sí tenían ese debate de que sí, de que no. Mi madre nunca, yo creo que hasta el sol de hoy, nunca ha pensado nada de mí. Sí, mi padre lo comprobó, claro que lo comprobó porque, como te dije, yo nunca consumí droga, pero había veces que hasta la llevaba. Yo la llevaba a la casa. Yo la llevaba a la casa y la tiraba en la habitación, en una gaveta normal, como tú llegas y tiras un cuaderno, como tú llegas y tiras tu cartera, o sea, normal. Y como yo no usaba eso, no tenía ningún temor de que la vieran, lo veía normal, real, pero sí afectaba y afecta a cualquier familia emocionalmente de enterarse que su hijo está en eso. Pero como yo era muy joven, yo no sé, 13, 14 años, es un muchacho que todavía a esa edad tiene que estar jugando bola. Es una edad que un muchacho tiene que estar jugando trompo y eso, y yo estaba en otra cosa. ¿Qué me hizo cambiar el estilo de vida? Mi familia. La familia es fundamental. En un momento de que mi padre encontró en la gaveta, no mi, y aparte de mi padre lo encontró una vecina, una vecina contemporánea que tenía. Encontraron, lo vieron en la gaveta y eso, y mi padre se llevó eso a un lugar y donde lo llevó, le dijeron que eso era suficiente. Cantidad. O sea, suficiente cantidad para embargar la casa, se dice así, embargar, ¿no? Para embargar la casa y pasar un mal momento a la familia. En ese momento yo entendí que tenía que quitar, que bajarle a eso. Eran gramos, kilos. Si eran gramos o kilos. No, a la casa yo nunca llevé un kilo, pero eran suficientes gramos. Si tengo creencias religiosas, si tú supieras que tengo mucha creencia religiosa porque también desde que tengo uso de razón veo a mi madre dando rodillas. Mi madre es, yo creo que la persona más creyente, mi madre es la persona que más ora, que hoy en día me disculpo con ella porque en un momento le dije, mami, usted va a quedar loca, no se hinque tanto, no ore tanto. Me disculpo de todo corazón, me disculpo con ella, me disculpo con Dios y sé que Dios me perdona porque Dios con mi corazón y sabe que yo estaba actuando como un ignorante. Y le decía a mi madre que no lo hiciera tanto, porque mi madre siempre se ha hincado, siempre le ha pedido a Dios mucho, demasiado. Y hoy entiendo que eso influyó mucho para que todo estuviera tranquilo en la familia. Mi familia hoy está bien.
si yo siempre he tenido buenas personas a mi alrededor que me han ayudado a ser mejor persona día tras día. Sí, sí, siempre, siempre. Siempre me ha gustado juntarme con personas mucho mayor que yo. Porque como te digo, te lo he repetido varias veces ya en esta entrevista, estudio el comportamiento humano desde que tengo uso de razón. Y cuando tú estudias el comportamiento de una persona madura, tú aprendes mucho. Tú aprendes mucho. Si yo tengo una expectativa de cómo me ven las demás personas, sí, se puede decir que sí. Hay personas que me han confesado de que no pensaron de que yo cambiaría. Hay personas que me han dicho que me comporto como una persona ya anciana, me han dicho anticuado, pero no en un tono malicioso, sino en un tono de que sí, de que está bien. Sé que personas me miran muy bien porque hasta consejos me piden. Personas mayores me piden consejos. Muchachos jóvenes me piden consejos. Entonces yo pienso que me miran de buena forma. Quizá porque he caminado mucho en tan poco tiempo. Me miran bien. Me siento bien. ¿A qué le temo temor? En la vida. Voy a ser muy franco contigo. A eso le tengo miedo. Le tengo miedo a no tener miedo en la vida. Soy muy seguro. Siempre he sido una persona muy segura de mí. Y quizás a eso le tengo miedo, a no tener miedo. Yo creo mucho en Dios y yo creo que todo lo que ha pasado en mi vida, Dios me lo puso para eso. ¿Cómo me siento hoy en día? ¿Quién es Bolívar hoy en día? Mira, hoy en día yo me siento feliz. Me siento tranquilo. Tengo buenos amigos. Tengo una esposa preciosa que la amo. Hoy en día estoy esperando una hija. Me siento feliz. En una palabra te lo resumo. Yo me siento feliz. ¿Y quién es Bolívar hoy en día? Un muchacho muy maduro. Si cuando tenía 12, 13, 14 años pensaba como que tenía 30, 40 años, hoy en día tengo 32, tengo que pensar como que tengo 90. Me siento muy maduro, me siento feliz.